a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran que somos necios o calificar en esa categoría. Panorama de Pablo. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? Encontramos eso. Muy bienvenidos. En esta ocasión queremos agradecerles por sintonizarnos e invitarlos a esta nueva temporada de un programa muy especial de Radio Lindavista que se llama Estudiemos Juntos la Lección. Y como dice el título, el objetivo es que podamos abrir la palabra de Dios y juntos repasar las verdades que están ahí para nosotros. Así que cada semana estaremos transmitiendo, subiendo un nuevo video, un resumen. Y queremos invitarles para que nos sintonicen, estudien la lección, estudien la Biblia y puedan sobre todo sintonizar su corazón con Dios. En esta ocasión vamos a estudiar también la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática, que en esta semana se titula Anden como sabios. Un título muy interesante, muy importante, porque la palabra andar da el sentido de caminar. Es decir, mientras viven, mientras están en el día a día, mientras toman decisiones, mientras pasan los años, mientras cumplen sus proyectos personales, mientras hacen los negocios de esta vida, la invitación de la Escritura es que anden o que caminen, no como necios, sino como sabios. El versículo se encuentra en Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17. Y de hecho, el estudio de la lección es Efesios 5, versículos 1 hasta el 20. Voy a leer una fracción del versículo clave que se encuentra en la lección, que dice: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Cuando nosotros caminamos, tenemos que tener cuidado al caminar, porque podemos tropezar. Esa es la figura que viene a mi mente cuando leo este versículo, esta exhortación. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y bien, en estos versículos, Efesios 5, 1 al 20, la lección y la palabra de Dios presentan algunas lecciones que son las que vamos a comentar en esta ocasión, esperando que sean de bendición para nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo, en esos versículos, habla acerca del contraste entre la sabiduría y la necedad. Sin duda alguna, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran que somos necios o calificar en esa categoría. Entonces el apóstol Pablo ofrece estas dos maneras de vivir. Por un lado, la sabiduría y por otro lado, la necedad. Y lo primero que el apóstol dice, que define en qué lado estamos, es la manera como elegimos, las decisiones que nosotros tomamos. Esa es la primera impresión. Sin embargo, el apóstol va desarrollando la temática conforme avanzan los versículos. Pero si quisiéramos tener de primera mano el panorama de Pablo, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? Encontramos eso. ¿Qué decisiones tomas diariamente? Así que las decisiones son importantes. Construyen nuestro día a día. Hoy, al levantarte, tú decidiste muchas cosas y esas decisiones construyen tu vida o también la destruyen. De ahí la necedad o la sabiduría. El necio, dice la Escritura, elige cosas que le van a traer dificultades, problemas, tristezas, angustias. Cosas que puede ser que tengan ciertos deleites, pero el problema no es el primer efecto de esas decisiones, sino las consecuencias duraderas. Por ejemplo, la Escritura dice que los necios escogen, por ejemplo, la vida licenciosa, ya sea mediante vicios, mediante promiscuidad, fiestas, cosas que sí alegran el corazón, que traen breves momentos de felicidad, pero que tienen consecuencias desastrosas en la vida presente, en la vida inmediata, pero sobre todo en la vida futura, en la vida eterna. A diferencia de estos necios,
El sabio, o sea, el cristiano, dice el apóstol Pablo, debe elegir cosas diferentes. Por ejemplo, Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Entonces, el sabio, a diferencia del necio, escoge todo lo que es bueno, todo lo que viene de la bondad y todo lo que es verdadero. Ahora, no solamente se trata de hacer esta diferenciación. El apóstol avanza en su argumentación para finalmente decirnos cómo podemos nosotros elegir lo que es justo, lo que viene de la bondad y lo que es verdadero. El primer elemento para elegir sabiamente, dice el apóstol Pablo, es el amor. El amor, sin duda alguna, es aquello que puede mover a un ser humano a tomar una decisión. Existe, por ejemplo, el amor al dinero. Si yo tengo amor al dinero, mis decisiones van a estar siendo en base a ese amor, porque el amor me va a motivar. Si yo tengo amor a un vicio, también me va a motivar. Entonces, ¿cómo puedo ser sabio y tomar buenas decisiones? El apóstol dice, el amor que me puede motivar a tomar buenas decisiones, justas y verdaderas, es el amor de Cristo. Fuera del amor de Cristo, no hay manera que yo sea motivado a tomar decisiones correctas. Así que el amor de Cristo tiene diferentes características según la Escritura. Es un amor que nace por la elección del mismo Cristo de amarnos y de entregar su vida por nosotros. Es un amor desinteresado, es un amor que siempre busca el bien. Así que, si yo he de ser sabio, primeramente tengo que amar a Cristo. Cuando yo amo a Cristo, el amor de Él entra a mi corazón y ese se vuelve el primer motor y el principal para empezar a tomar decisiones. Pero no es el único, es el principio, es el motor, es el agente que me va a ayudar. Pero existen otros asuntos. Por ejemplo, la lección nos dice que en el mundo grecorromano existía una tensión social. Fuera de la religión, fuera del cristianismo, en la sociedad general del primer siglo, había una tensión. Había un grupo de personas que abogaban, promovían el deleite sin ningún límite. Estas personas acostumbraban a hacer fiestas, a hacer orgías, a hacer borracheras, y el objetivo de la vida, desde esta perspectiva, era disfrutar absolutamente de todos los placeres. Por otro lado, existía un grupo social no cristiano que tenía una filosofía diferente. Ellos promovían la virtud, una vida virtuosa. ¿Qué es una vida virtuosa? Para los filósofos griegos, la palabra virtud viene de una raíz indoeuropea que es vir, y ese vir significa fuerza. Fuerza. Por eso esa raíz se utiliza en la palabra virilidad, que significa fuerza, fuerza del varón. Así que en la filosofía grecorromana, la virtud significa desarrollar una fuerza propia, una fuerza interior, podría ser una fuerza de dominio propio, y al desarrollarla, vivir una vida virtuosa. Quienes elegían la vida virtuosa, a diferencia de los que elegían la vida licenciosa, pues no practicaban esas orgías, no practicaban esas borracheras, tenían una vida, digamos, recatada, intachable ante la sociedad. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que de esas dos opciones, el cristiano no puede vivir una vida licenciosa, porque no daría gloria a Dios, no daría un buen testimonio. Pero tampoco el apóstol nos dice que debemos vivir una vida virtuosa, como la vivían bajo esa filosofía griega. El apóstol dice que la fuerza de una vida virtuosa del cristiano no nace del interior, del propio ser. No es el adoctrinamiento,
de una persona, no es el adiestramiento de mis hábitos, sino que la virtud del cristiano debe nacer del amor hacia Cristo Jesús. Y eso hace una diferencia radical. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, lo siguiente: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, el apóstol dice, hay personas que cometen pecados. Así que una persona que tiene el amor de Dios en su corazón, ahora, según el apóstol Pablo, vive un peligro muy interesante. Existen, según el apóstol, algunos pecadores que son temerarios y están descritos en Efesios 5:5. Por ejemplo, el fornicario, el impuro y el avaro. Estos individuos, con palabras vanas, pueden engañar al pueblo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo le recuerda a los hijos de la luz que viene el tiempo de la ira de Dios y también viene el tiempo en el que todas las cosas saldrán a la luz. Entonces, insta a los hijos de Dios, a los que han amado mediante el amor de Jesucristo y quieren una vida virtuosa, a que no escuchen esas palabras vanas de los pecadores temerosos, sino que anden como hijos de Dios. Y para andar como hijos de Dios, deben aprender a buscar lo que agrada al Señor. ¿Cómo voy a saber qué es lo que agrada al Señor? La palabra de Dios, sin duda alguna, es la que me alumbra, la que me dice, es esa lámpara a mis pies, es la lumbrera a mi camino, para que mientras ando en la vida pueda andar como sabio. Así que los sabios, los entendidos, tienen el amor de Cristo, pero andan buscando cuál es la buena voluntad del Señor, lo que le agrada al Señor a través de su palabra. Pero una vez que insta a buscar lo que agrada al Señor, el apóstol Pablo le llama a estos individuos los hijos de la luz y los contrasta con los hijos de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? Los que viven en las tinieblas buscan deleites temporales. Los hijos de la luz han sido alumbrados y eligen cosas eternas, cosas imperecederas, y esa es la gran diferencia. La luz, dice el apóstol, disipa las tinieblas. Así que quien vive bajo la luz y se acerca a alguien que vive bajo tinieblas, sin duda alguna a través de la influencia de la personalidad, a través de la relación personal, hará que la otra persona vaya entendiendo cuál es la voluntad del Señor y la vida de tinieblas se vaya alumbrando. De ahí que el apóstol Pablo pone énfasis en el testimonio. El buen testimonio de un cristiano alumbra con la luz de la verdad para que otras personas que viven en tinieblas entiendan cuál es el camino verdadero, duradero y que tiene la eterna felicidad. Así que el apóstol, para ir terminando, comienza a hablar que la sabiduría significa precisamente el conocer la buena voluntad del Señor. Por lo tanto, nos invita como cristianos a aprovechar el tiempo y usa dos palabras griegas importantes. La primera, exagorazo, una palabra que se utilizaba en los mercados para describir una oferta, como le llamamos ahora, o como dice la lección, una ganga. Así que ahora es tiempo de que nosotros aprovechemos, dice el apóstol Pablo, las gangas o las ofertas que la verdad nos trae a la vida. Ahora es el tiempo. La segunda palabra es la palabra kairos, que significa un tiempo oportuno o un tiempo de oportunidad. Así que aprovechemos las ofertas que da la verdad del Evangelio en este tiempo de oportunidad antes de la venida de Cristo. ¿Cuál es la exhortación final? Muy interesante la exhortación final. El apóstol Pablo invita al cristiano a cambiar la experiencia del vino por la experiencia del Espíritu Santo.
Muy interesante, ¿verdad? Porque cuando una persona se embriaga, se nota, habla como briago. El vino tiene efectos sobre la persona. Entonces el apóstol dice, en lugar de deleitarse en el vino, deleítense en el Espíritu. Y cuando suceda, van a hablar como quien habla en el Espíritu. Van a caminar como quien camina en el Espíritu. Y en lugar de tener los frutos de la borrachera, van a tener los frutos del Espíritu Santo. Y en lugar de estar llenos de mosto o de vino, ustedes van a estar llenos del Espíritu Santo. Y los borrachitos, cuando de repente se sienten alegres, cantan. Y entonces el apóstol dice, si ustedes se llenan del Espíritu Santo, también van a cantar. Pero sus cantos van a ser cantos espirituales, motivados y llenos del poder del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre el que habla estando ebrio y el que habla lleno del Espíritu Santo. Esa es la exhortación que el apóstol hace al final de estos versículos. Así que también es la invitación que nosotros les hacemos en esta ocasión. No caminen por la vida como necios, sino como sabios, motivados por el amor de Cristo Jesús, alertas de no escuchar palabras vanas y llenos del poder del Espíritu Santo. Nuestro deseo y oración es que esto sea una realidad en la vida de ustedes, que disfruten el estudio de la palabra de Dios y que nos sigan sintonizando la próxima semana con un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.